En este martes de la 12ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra meditación el texto de Mateo 7, 6 y 12 al 14. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No den lo santo a los perros, ni le echen sus perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozarlos. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Pero qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Gran parte del Sermón del Monte se refiere al modo como los discípulos de Jesús deben entender y practicar la ley de Moisés. Pero en el relato de hoy, Jesús nos quiere resumir las enseñanzas del Antiguo Testamento en una sola regla. Es decir, resumir toda la Escritura, no solo lo que dice la ley, sino también los profetas. Esto es, todo lo que enseña la religión de Israel. Y esta regla, resumen, es una regla de oro que dice: traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Este es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Y en esto consiste la ley y los profetas. En este resumen, Jesús nos ofrece un criterio extraordinario para vivir nuestras vidas y ayudar a la buena convivencia de la familia, de la comunidad y de la sociedad. En nuestras relaciones con los demás, con cada persona con la que nos encontremos, debemos preguntarnos constantemente si lo trato como me gustaría que me trate. Ya Jesús nos había hecho otro resumen de la ley y los profetas al comenzar a enseñarnos la ley del amor. Y dijo: amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan. En este caso, y de nuevo, su regla de oro está expresada en forma positiva. Él no nos dice no hagan al otro lo que no quieran que les hagan a ustedes. Sucede que la ley de Israel suele proponer sus normas en forma negativa. No mientas, no seas infiel, no robes, no. Pero, cuando una ley se formula en forma negativa, no es posible legislar sobre todo aquello que no debemos hacer. En cambio, en su resumen de la ley, Jesús nos enseña en positivo: hagan al otro lo que quieran que les haga a ustedes. Por tanto, quedamos abiertos a hacer todo el bien que podamos, sin límites ni restricciones. Y el primer paso, la iniciativa, está en nosotros. No necesitamos esperar que el otro nos haga un bien para retribuirle. Debemos hacer el bien sin esperar al otro. Y en la ley de Jesús, todo bien hay que hacerlo siempre. El único criterio que debe guiar nuestro proceder en la vida es el bien que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Ese es el mismo criterio que usará Jesús cuando nos enseñe su ley del amor. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, hacerle al prójimo lo mismo que nos gustaría que nos hiciesen. Pero antes de resumirnos su regla de oro, Jesús hace una breve introducción a ella y nos dice: no den las cosas sagradas a los perros ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. ¿A qué viene esto? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Dos aclaraciones para entender mejor el texto. Primero, cuando Jesús se refiere a las cosas santas, a lo sagrado, se refiere, porque así se le llamaba, a la parte de la ofrenda consagrada que le tocaba al sacerdote y a su familia. Es decir, cuando un sacerdote ofrecía al Señor un animal en sacrificio, se quedaba con una porción del animal sacrificado, y a esto se le llamaba lo sagrado o la cosa sagrada. Y segundo, la palabra perros. Era una palabra despectiva usada por los judíos para hablar de los extranjeros. A los extranjeros, especialmente a los invasores romanos, se les llamaba perros. Y entonces cuando Jesús dice:
no den las cosas sagradas a los perros, lo que está diciendo es que la ofrenda sagrada no es para los paganos extranjeros, es para que coman el sacerdote y su familia. Pues si se la da a los extranjeros, que no entienden su sentido y no valoran el significado que tiene un animal sacrificado a Dios, se estaría desvirtuando el sentido de la ofrenda. De la misma manera sucede con los cerdos. Recuerden que los judíos consideraban a los cerdos animales impuros, despreciables. Bueno, pues a ellos no hay que tirarles perlas, pues no entienden el valor que tienen y entonces las pisarán y las despreciarán. Pero ¿por qué Jesús habla de esto en la introducción a la enseñanza principal de hoy? Porque busca enseñarnos que quienes no conocen la ley no le dan valor a lo que enseña la ley. Y hacerles entender es como gastar pólvora en gallinazos. Sucede que el Antiguo Testamento está lleno de perlas extraordinarias que no son comprendidas por los impuros porque no las conocen. Por tanto, lo primero que tienen que hacer los paganos es conocer la ley, para después construir sobre ellas la ley del reino, que es la que nos va a enseñar Jesús. El cristianismo da por supuesto que conocemos las enseñanzas de la ley de Moisés, y Jesús presume que es así. Vimos que al inicio del Sermón del Monte, Jesús dijo que no ha venido a abolir la ley de Moisés, sino a completarla. Por eso, es importante que conozcamos el Antiguo Testamento y descubramos su valor para que podamos recuperar esas perlas y luego vivir según la norma de Jesús. Pues ¿cómo vamos a entender que el resumen de la ley y los profetas es todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos, si no conocemos lo que norma la ley y los profetas? Finalmente Jesús resume su comentario acerca de la ley y los profetas diciéndole a los suyos: entren por la puerta estrecha. ¿Y qué es esta puerta estrecha a la que se refiere el Señor? La puerta estrecha indica su camino, el camino cristiano, el modo como Él nos propone vivir para ayudar a Dios a reinar. Y que nos lo va a enseñar con detenimiento al terminar su Sermón del Monte. Además, lo vamos a caminar con Él. Bueno, pues veremos que se trata de un camino exigente y riesgoso. Y es probable que si nos ponemos a caminarlo, vayamos a perder. Pero además Jesús nos indica que se trata de un camino discreto que pasa desapercibido para el mundo. Nadie se dará cuenta que lo estamos recorriendo, y los que lo caminemos no recibiremos muchos aplausos ni reconocimientos del mundo. Es más, a los ojos del mundo pareceremos unos tontos por vivir a la manera como propone Jesús. En cambio, la puerta ancha es la de aquellos que rigen sus vidas por los valores del mundo y que lo que buscan en la vida es cada vez más bienestar, más riquezas, más comodidad, más fama y poder. Desgraciadamente, quienes entran por esa puerta ancha no tienen reparos en pisar la justicia, el bien y la verdad. Esa puerta ancha es la puerta de los ganadores. Es como la puerta principal de las plazas de toro, por donde salen en hombros quienes hacen una buena corrida, para recibir el reconocimiento y el aplauso de todos. Jesús nos enseña aquí que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y desgraciadamente son muchos los que van por allí. Jesús nos enseña que la puerta que ofrece el mundo, la de la fama, la del poder y la de las riquezas, y que parece atractiva y deslumbrante, no nos da la felicidad. En cambio nos dice: angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. En cambio su camino, que no parece muy atractivo, definitivamente nos conduce a una vida feliz. Entonces, a punto de terminar su sermón, Jesús nos pide que elijamos la puerta angosta, aunque no tenga mucho brillo, porque es la puerta ganadora. Entremos por su puerta estrecha y tomemos la decisión de seguirlo, pues su camino, el que nos va a proponer en lo que sigue del Evangelio, es el que ciertamente nos lleva a la felicidad y a la vida. En conclusión, y después de escuchar el resumen apretado que nos ha hecho Jesús en su discurso inaugural,
Hagámonos dos preguntas. Primero, ¿vivo según la regla de oro que Jesús nos ha presentado? ¿Vivo mi vida tratando de complacer al prójimo así como me gustaría que me complazcan? ¿Vivo buscando hacer feliz al otro así como me gustaría que el otro busque mi felicidad? Y segundo, ¿estoy dispuesto a entrar por la puerta estrecha del camino de Jesús, aunque no vaya a tener lo que otros tengan ni a recibir el reconocimiento que otros reciben? ¿Estoy dispuesto a pasar desapercibido en esta vida por tratar de vivir en la justicia y en la verdad? Pidámosle al Señor que nos haga capaces de ayudar a los migrantes, a los enfermos, a los desempleados y a todo aquel que tiene necesidad, así como nos gustaría que nos ayudasen si pasásemos por esas mismas dificultades. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.